Amigos de YouTube, me llamo Lucas. Quizá la mayoría no me conozca porque es la primera vez que subo un video a YouTube. Bueno, el propósito de este video es no, básicamente hablar de la marihuana, pero quiero dejar en claro que no vengo a criticar si es buena o mala, eso lo dejo a criterio de ustedes. Simplemente vengo a hablar de los estados que te causa la marihuana, estados personales. Yo le quiero compartir a ustedes mis experiencias, o una de mis experiencias vividas, bajo el efecto de la marihuana, para ver si ustedes tuvieron alguna experiencia similar, vamos a decir. Y bueno, y también quería hablar no solo de las experiencias vividas, sino del consumo, el tipo de consumo, los excesos y bueno, los estados compartidos de personas. Primero que nada, una experiencia que tuve básicamente fue un día que tenía mucha marihuana y decidí probar hacer el té de marihuana, el famoso té de marihuana que se hace con leche, es leche con marihuana hervida y lo digerís. Supuestamente dicen que el THC, esta sustancia que hace que te deje en un estado placentero, en los productos grasos se disuelve más y eso hace que se concentre más ese THC en el producto y te pega más, o sea, te deja más loco. Y bueno, esa fue una experiencia que tuve vivida, tomé demasiado, empecé a quedar medio, tipo como que me temblaban las manos, el corazón se me empezó a acelerar de una manera que no, pensé que me iba a dar algo, me empecé a reír de una manera, me acuerdo que estaba hablando por webcam con una amiga que está en Neuquén, allá en Argentina, y recuerdo me empecé a reír de una manera que no podía hablar, me tiré, póngale que la computadora estaba acá, y atrás estaba mi cama, yo estaba sentado en mi cama, en la punta de mi cama, y me empecé a reír de una manera que me tuve que tirar para atrás porque mi amiga me estaba mirando por la cámara y estaba como que no entendía nada, ¿viste? Me tiré para atrás, me estaba riendo, o sea, pero de la risa pensé que me iba a dar algo. Esa risa excesiva que no sé, que le causa a muchas personas y pensé que me iba a dar, a dar un ataque. Y bueno, mi amiga no entendía nada. La madre preguntaba porque apareció también detrás de la cámara preguntando qué me pasaba porque me veía así, ¿viste? No sé, está drogado, decía la madre. Y yo me da vergüenza, digo, levantarme y decir eso, así que tuve que cortar y le dije que estaba muy mal y, y no podía hablar en ese momento. Muy bien. Eh, También hablé de los excesos. Hay diferentes tipos de consumos de marihuana, de cómo consumir la marihuana, el consumo. Hay dos tipos de forma que yo conozco, no sé si existe otra, de consumirla. Por ejemplo, en el té de marihuana, como les había comentado, del efecto que te causa el famoso té de marihuana, o lo que vemos hoy en día muy común es consumirla fumándola. Dentro de estas dos opciones de cómo consumirla entran diferentes tipos o formas de consumirla también. Por ejemplo, el famoso té de marihuana entra no sé, lo puedes consumir en galletas, en todo tipo de alimento que se te ocurra, el famoso brownie también. Y dentro de fumarla, de consumirla fumándola, existen diferentes tipos de instrumentos los cuales uno puede usar para consumirla. Está el famoso cigarro, la pipa, el bongo, todo tipo de cosas, etcétera. Como ya había contado de los excesos, el exceso ese que me pasó a mí de haber puesto mucha marihuana, quiero hablar de esto, de los excesos. Yo puse, si tomás más, te controla. Si tomás menos, tú te controlas. O sea, tú la controlas, o como quieras decir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que simplemente yo, por ejemplo, experiencia de vida, no quiero confirmar nada, solo quiero confirmar mi experiencia, no es nada de la ciencia. Yo puse esto porque a mí lo que me pasa es que
Por ejemplo, consumo un poco de marihuana y me siento placenteramente, estoy bien. O sea, me causa ese efecto que te causa la marihuana, pero es tan pequeño, digo, que no te afecta el, el estado del cuerpo, o sea, el poder razonar, o sea, te ayuda a pensar un poquito más, pero vos estás controlando tu cuerpo, estás bajo tu efecto con un poco del efecto de la marihuana. En cambio, ella te controla a ti si tú excedes, o sea, empezás a consumir más de lo normal. Lo que te causa es que te da risa, como a muchos le pasa, no sé, te da esos ataques que uno no puede controlar. eh, Eso de que te pasa como, no sé, memoria a corto plazo, todo ese tipo de cosas que le causa a uno cuando está en exceso, que no puede pensar, muchos sabrán las experiencias que han tenido bajo el efecto de la marihuana y sabrán qué es lo que les sucede. Y bueno, y también sucede con el alcohol. El alcohol te causa un estado que yo pienso contrario a la marihuana. Por ejemplo, en la marihuana te tiras más para pensar, para razonar. El alcohol te da más para ser más impulsivo. eh, Se te adormece el cuerpo, es como que vendría a ser, supuestamente lo usarían como una anestesia el alcohol, porque te adormece el cuerpo, pero no lo utilizan porque tiene efectos secundarios, que es ese estado que nos causa, que le causa a las personas, vamos a decir, cuando consume alcohol. Es como que perdés la vergüenza también, ese tipo de cosas. Eso me pasaba a mí. También vayamos otra vez para atrás al consumo, que me olvidé de comentarles algo. Bajo el efecto de la marihuana, o sea, tanto consumirla eh, en alimentos como fumarla, o sea, yo creo que te causa una manera, que te causa diferentes tipos de estado, o sea, hay una diferencia entre consumirla en alimentos que consumirla en fumarla. O sea, yo por ejemplo prefiero consumirla en alimentos. A mí me causa ese estado de que tipo placentero, tipo que razono, que puedo hablar con las personas, que no es que no tengo vergüenza, no tengo timidez como algunos cuentan en sus experiencias. Y, y estoy bien, me siento bien. En cambio, si yo la fumo, es como que me adormece el cuerpo, es como que me relaja, me deja medio tonto, es como que me entra pachorra, no tengo ganas de hacer las cosas. Es como que mis ideas están como alocadas en mi cabeza, se me vienen miles de opciones, miles de pensamientos. Estoy mirando una película y me distraigo con una escena, una parte de una escena, e imagino muchas cosas en base a lo que estoy viendo, cosas así. En cambio, yo prefiero consumirla con té. Yo se lo recomiendo a ustedes y, o sea, obviamente, a té de marihuana, obviamente. Obviamente van a gastar un poco más de lo debido, pero bueno, eso va en ustedes. Yo se los recomiendo que es mejor que fumándola. Eh, y bueno, los efectos en las personas, como ya había contado anteriormente, de lo que te causa, por ejemplo, los estados compartidos. ¿Por qué estados compartidos? Porque hay personas que, por ejemplo, la marihuana te causa estados básicamente le causa a las personas, a todas las personas en sí. Por ejemplo, está la pérdida de memoria a corto plazo, amplifica los demás estados, vamos a decir, si te sentís mal te vas a sentir peor, si te sentís bien te vas a sentir resarpado, y todo así, tipo, amplifica los estados. Recordás cosas de tu pasado que creías olvidada. Por ejemplo, a mí una vez estaba sentado en el patio de mi casa con el solcito y creía que estaba en un pasado, en un presente pasado. Me sentía como ese niño del pasado, pero con mentalidad de adulto. Y bueno, y tipo de cosas así.
te da el famoso bajón, ese que te da ganas de comerte hasta una vaca, más o menos. Eh, y todo tipo de cosas así, entre otras, que existen más. Y bueno, esto es lo que le quería comentar a ustedes. Discúlpenme si estoy así con la lapicera y con el papel este, es que hace poco anoté esto, que se me vino en la mente y dije, bueno, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Y bueno, como lo anoté, lo tengo que tener acá para poder compartírselo a ustedes. Bueno, esto es lo que le quería comentar a ustedes, compartir a ustedes experiencias bajo el efecto de la marihuana. Pronto quizás estaré subiendo bajo el efecto del alcohol, porque es bastante interesante. Eh, Simplemente quise subir este video para compartirles a ustedes, porque es muy interesante, digo. O sea, todos juzgan a esta planta, pero la juzgan porque por enseñanza, porque te dicen que es mala. Y como todos dicen que es mala, tú tenés que decir que es mala porque es así, o sea, es la mayoría. Pero está, básicamente es muy interesante. A mí me encanta fumarla o tomarla o lo que sea, pero estudiar, porque es una planta al igual que el San Pedro, el ayahuasca, que no sé el estado, pero está, siguen siendo plantas de la tierra, digo, o sea, un secreto esconden, no sé, es muy interesante. O sea, normalmente te causa un estado, pero bueno. Esto es lo que le quería compartir, amigos y amigas.